Un cordial saludo, les habla Wilson Castro Zapata, estudiante del Máster Universitario en Bioestadística y Bioinformática del convenio entre la Universidad Oberta de Cataluña, UOC, y la Universidad de Barcelona. El trabajo final de máster que les voy a presentar es detección y clasificación de células normales de la sangre periférica usando Deep Learning. El director de este trabajo es el doctor Santiago Alférez. Contenido o estructura de esta presentación. En primer lugar, se abordarán los objetivos del trabajo final de máster. Se realizará una contextualización del problema planteado. Se va a mostrar, asimismo, cómo fue el desarrollo de los modelos y una muestra de cómo se ejecutan los mismos, concluyendo con la parte de las conclusiones de este trabajo final de máster. El objetivo general es desarrollar un detector y un clasificador de los diferentes tipos de células normales de la sangre periférica con alta precisión utilizando una red neuronal convolucional CNN. Los objetivos específicos, entre ellos están la documentación y adquisición de todos los conocimientos de los modelos de Deep Learning o aprendizaje profundo, especialmente los que se relacionen con las redes neuronales convolucionales. Asimismo, adquirir, cargar y formatear los conjuntos de datos o datasets de las imágenes de sangre. Seleccionar e implementar la arquitectura de red neuronal convolucional y evaluar la efectividad del modelo con métricas como el accuracy y el validation accuracy. Iniciando con la contextualización del problema, es importante precisar que en toda la parte de procesamiento de imágenes médicas es de fundamental importancia todo lo correspondiente al análisis automático de imágenes microscópicas, entre ellas pues las imágenes de células de sangre. La detección y localización de células de la sangre periférica con precisión es una labor de altísima dificultad. Normalmente para ello se requiere personal altamente calificado. Uno de los propósitos del examen microscópico de la sangre periférica es que desempeña un papel importante en el campo del diagnóstico y control de enfermedades. Problemática a resolver. Al desarrollar el sistema de detección y clasificación de células normales de la sangre periférica, utilizando el nuevo enfoque de redes neuronales convolucionales, se logran, entre otras cosas, primero, no es necesario implementar la llamada segmentación de imágenes. Segundo, la extracción de características a partir de las imágenes alimentadas al sistema se vuelve automática, es decir, ya no es necesario, como en procedimientos convencionales, desarrollar un software específico o hacerlo de forma manual por parte de los ingenieros para lograr esto. Tercero, los modelos existentes de otras redes que han sido entrenadas con otro tipo de imágenes es posible ajustarlos para obtener clasificadores específicos, como en este caso para células normales de la sangre. Productos específicos del trabajo final de máster. 1. Construir un clasificador mediante métodos supervisados, es decir, que se requiere tener el dataset con las etiquetas de acuerdo a la clasificación propia de cada tipo de célula. Esto para la clasificación automática de los leucocitos por medio de redes neuronales convolucionales, es decir, que diferencie los leucocitos entre los cuatro tipos, que son eosinófilos, linfocitos, monocitos y neutrófilos.
Segundo, construir un detector con una red YOLO P3 utilizando un dataset específico para encontrar los grupos de células de la sangre. En este caso, el detector diferenciará entre eritrocitos o glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos y plaquetas. Tercero, combinar los pasos 1 y 2 para realizar un detector de los tres tipos de células sanguíneas y luego el clasificador que diferencia el tipo principal del leucocito correspondiente detectado en el paso anterior. Inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. Todos estos han sido desarrollos que han tenido una altísima proliferación en investigaciones y desarrollos en los últimos años. Vemos que el conjunto principal, inteligencia artificial, es el recuadro principal que se observa, donde se alimentan unas entradas, se desarrolla un programa diseñado manualmente para ya dar la salida correspondiente. En el Machine Learning, que ya es un subconjunto de la inteligencia artificial, pues se tratan de establecer características de esas, por ejemplo, imágenes, y luego pasa a la parte del mapeo desde las características para dar la salida. Y el Deep Learning, que es a la vez un subconjunto del Machine Learning, inicia en las primeras neuronas donde se recibe la entrada, que en este caso es una imagen, mediante un reconocimiento de características sencillas, y a medida que avanza en la red neuronal, se llega a un mayor nivel de abstracción. De allí pasa pues al mapeo desde las características y a dar la salida correspondiente. Cuantificación de una imagen a partir de los descriptores. En todos estos desarrollos que hace parte de visión por computador con Deep Learning, pues esencialmente se deben extraer esas características a partir de descriptores, como son descriptores del color de la imagen, y esto se va a denotar a partir de un vector o matriz, luego el descriptor de la textura de la imagen y también descriptor de la forma de la imagen. Redes neuronales, el perceptrón. El perceptrón fue uno de los primeros modelos desarrollados a partir de la inspiración de procesos biológicos como son las neuronas. En este caso se tienen unas entradas, cada una de ellas con unos pesos específicos o pesos de acuerdo a la importancia de cada una de esas entradas, y luego va una función que es la suma ponderada. Luego, mediante una función de activación, que bien puede ser una función escalonada, se procede a dar la salida de acuerdo al análisis realizado en ese procedimiento. Redes neurales convolucionales CNN, siguiendo la inspiración del perceptrón a partir de las neuronas, se, se desarrollaron las redes neuronales y de ahí llegó a las redes neuronales convolucionales CNN, en que se tienen las entradas, datos de entrada a una primera capa de neuronas. Luego se tiene una capa oculta que puede constar de diferentes capas, y la diferencia con las convolucionales es que no todas las neuronas están plenamente interconectadas, lo cual logra una disminución considerable en la exigencia o requerimiento computacional. Posteriormente llega a una capa de salida y ahí pues ya se da el resultado correspondiente. Convolución en imágenes a color RGB con dos filtros. Se observa en esta imagen un análisis que es común en muchas arquitecturas de redes. Se alimenta, por ejemplo, una imagen de ancho 6 píxeles por 6 de alto y los tres canales de los colores RGB. Si se llegan a tener tres filtros, por ejemplo, cada uno de 3 de ancho por 3 de alto, y el número de canales debe ser el mismo de la imagen de entrada,
En ese caso se obtiene una imagen plana de 4×4. Vemos acá en la parte inferior que la imagen de salida debe corresponder a n-f+1, donde n es el total de píxeles del ancho por alto y f es el tamaño correspondiente del filtro. Y al unir los dos filtros se obtiene también una imagen de 4×4×2. Como menciono, esto es algo típico en las redes y por eso se trata en este momento. Clasificación y detección de objetos en una imagen. En todos los procesos de visión por computación se tienen básicamente estos tres aspectos que se ilustran acá, que es en primer lugar la clasificación de imágenes, en la cual solamente hay un objeto principal en la imagen, que es el que se va a clasificar de acuerdo a unos tipos o categorías. Luego, antes de la detección, pues es importante hacer la clasificación con la localización, que es el recuadro o bounding box que vemos en la imagen del centro. Y para el proceso de detección, pues tiene la característica importante de que pueden haber varios objetos en una imagen. Se deben clasificar con una etiqueta especificando qué tipo de objeto es y además colocar el recuadro o bounding box alrededor de cada uno de los objetos detectados. Salidas que se obtienen en la detección de objetos en una imagen. En esta ilustración observamos en la primera imagen, al alimentar esta a un sistema de detección, pues se deben reconocer la parte central del objeto con las coordenadas b sub x y by y asimismo las especificaciones para ese recuadro, que son el ancho y el alto, enunciados como b sub w y b sub h. Se toma como punto de coordenadas u origen de coordenadas la parte superior izquierda de la imagen. El detector entonces debe indicar qué tipo de objeto es de acuerdo a las categorías que haya. Para nuestro caso son tres categorías entre eritrocitos, leucocitos y plaquetas, y debe dar el recuadro, el bounding box, con estos cuatro numeritos para especificarlo. Selección de los datasets. La obtención de los datasets es fundamental en todo estudio de Deep Learning. En nuestro caso, se obtuvo un dataset de células normales de la sangre del sitio www.kaggle.com, que es un repositorio de datasets de dominio público para realizar tareas específicas de Machine Learning. Como este dataset estuvo incompleto para los objetivos que se buscaban, se encontraron otros como el dataset Leukocyte Image for Segmentation and Classification, LISC, que es de un hospital de Medio Oriente, que incluye las imágenes tomadas de sangre periférica de sujetos sanos. Y fue lanzado este dataset precisamente para permitir el reconocimiento de los distintos tipos de leucocitos en imágenes hematológicas. Se toma entonces la decisión arriesgada, pero también novedosa en este trabajo final de máster, de combinar ambos datasets para entrenar la red del clasificador, con lo cual se obtuvieron excelentes resultados. Esquema del sistema detector clasificador. Se observa en esta diapositiva que se ingresa la imagen al detector, que puede tener varias células sanguíneas. Este da como salida la identificación de las diferentes células detectadas con su bounding box. De acá pasa a una función que recorta el WC, es decir, una función de recorte para el leucocito específico detectado en la imagen, y luego se alimenta al clasificador, donde va a identificar qué tipo de leucocito es. Esa es la salida total del sistema. Métodos y software utilizado. Para este trabajo final de máster, se utilizó en primer lugar el servidor gratuito de Google Colab. Este
comparte en conjunto con la capacidad de almacenamiento de la cuenta de Google Drive de la Universidad Oberta de Cataluña que tenemos todos los estudiantes. Se utilizó el lenguaje de programación Python y las librerías de Keras con TensorFlow como backend. El TensorFlow pues ha variado bastante en el último año, en lo cual pues requirió estar revisando las actualizaciones correspondientes y se hizo necesario ejecutar con diferentes versiones tanto el detector como el alimentador, pero ya el software final corre con una de las versiones, normalmente con el 1.15. En el caso del clasificador, se implementó una red propia que tuvo muy buenos resultados y para el detector se utilizó la red YOLO-V3 y la librería especializada en detección de objetos Image AI, que ha surgido últimamente y de excelente desempeño. Red propia entrenada para el clasificador. Como mencionaba, acá se utilizó TensorFlow y Keras. Entonces, de los tres modelos principales que se pueden desarrollar, se utilizó el modelo secuencial, que es uno de los más sencillos, expeditos, para el desarrollo de una arquitectura propia. Se utilizan varias redes convolucionales y luego se aplanan y la última capa incluye una dense de 4 neuronas con una activation softmax. Este modelo se graba y queda listo para ejecutar junto con el detector para el sistema total detector clasificador. Métricas de desempeño en el proceso de entrenamiento del clasificador. Se observan acá las dos gráficas de las métricas obtenidas tanto en el modelo propio, en la parte de la izquierda, como con una de las redes entrenadas que fue con el modelo entrenado con BGG16. Se observa que en el caso del modelo propio pues se llevó hasta 50 iteraciones, pero prácticamente hasta la 25 no se observa una mejoría en la métrica Validation Accuracy, así como en la Validation. En el modelo con BGG16, si bien aumenta el Training Accuracy, ya después de la 12 se observa que desciende ligeramente, pero el Validation Accuracy pues no supera el punto 6, por eso este modelo pues se descarta como producto final. Conclusiones. Se ha desarrollado un sistema de detección y clasificación de los diferentes tipos de células normales de la sangre periférica. Se desarrolló un modelo con excelente desempeño para la detección de los tres tipos principales de células normales de la sangre, es decir, entre eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Se entrenó un modelo propio para la clasificación de los leucocitos, que presentó una exactitud de 0.8623 y una exactitud de validación o validation accuracy de 0.8582. La mayor dificultad en este trabajo final de máster fue la no disponibilidad de un dataset completo. Sin embargo, una novedad de este trabajo es que se combinaron dos datasets de diferentes fuentes y se obtuvieron excelentes resultados. Perspectivas futuras es que se pueden entrenar mediante una metodología similar a la aplicada en este trabajo final de máster, una nueva red con imágenes propias para mejorar el validation accuracy y el accuracy. También con una metodología similar se podría entrenar otra red ya con células que presenten alguna patología para el diagnóstico de enfermedades.